Gracias, presidente. Esta es una constancia que quiero dejar, que se divide en tres aspectos. Señor presidente del Senado, por favor póngame cuidado porque es para usted la primera parte y la segunda y la tercera. La primera parte es que esta mañana al mediodía y en ciertas horas de la tarde se efectuó la comisión primera conjunta para debatir sus temas y el presidente decretó un receso y saliendo en el receso había más o menos unos 40 muchachos y muchachas jóvenes estudiantes de la ESAP de Administración Pública de Fusagasugá en alguna labor académica, me imagino, visitando el Congreso y presenciando algunos debates, y quisieron tomarse unas fotos conmigo, así en grupo, y un empleado de la empresa RCN, creo que camarógrafo, técnico o ayudante de cámaras, pasó por el medio de los muchachos casi que golpeándolos y diciéndoles que abrieran paso con el nombre de guerrilleros. Yo ya había tenido un problema con esa misma persona que no quise hacer público porque cuando es conmigo pues tengo por lo menos el albedrío de no usar mi poder como servidor público en el Senado en contra de una persona que de todas maneras es un trabajador humilde, quizás afectado mentalmente por estas diatribas que permanentemente se construyen alrededor de nosotros, pero esta vez agredió verbalmente a esa juventud que entre otras cosas estaba aquí cumpliendo sus labores académicas. Y esto lo dejo como constancia para que usted, señor presidente, trate de hablar con esas empresas de medios de comunicación porque obviamente están cumpliendo su papel, su función social, que es cubrir estos debates, etcétera, pero para nada es aplausible que funcionarios empleados de esas empresas por sus razones ideológicas terminen agrediendo a una ciudadanía que nada les ha hecho, que porque son jóvenes confunden con guerrilleros o porque se estaban tomando una foto conmigo, les llevan a ese tipo de apreciaciones que además de calumniosas, porque yo no soy guerrillero, soy senador de la República, no tengo armas, tengo una manera de pensar que defiendo y que es mi derecho y de la democracia defender, pero no tenemos por qué ser agredidos verbalmente en nuestra propia casa, que es el Congreso de la República. El funcionario tiene su nombre, ha sido publicado en redes, pero yo lo que quiero de usted es que exista un diálogo con estas empresas de comunicación para que ese tipo de circunstancias no se vuelvan a presentar. Segundo tema que quiero dejar aquí es, y no tiene ya que ver con usted, pero sí dejarlo como constancia, no debatible por el momento, dado que acabo de presentar una proposición citando al debate de Odebrecht. Creo que tengo información ya suficiente y madura para presentar ese debate, pero igualmente había presentado una proposición similar el senador Robledo. Estamos a puertas de que terminen las sesiones y no queremos que usted quede ahí en la problemática de ponerle la fecha como presidente del Congreso, sino que ya hablará el senador Robledo al respecto. La ley de oposición recién aprobada nos permite poner unas agendas y vamos a presentarle a usted una propuesta común de la oposición, pues a Duque, para que en el día de los tres a los que tenemos derecho para poner la agenda parlamentaria en las sesiones, usted pueda separar ese día para que se pueda realizar el debate de Odebrecht.
que yo creo que la sociedad necesita, incluso que el actual gobierno necesita, dado que pues las circunstancias que rodean este caso, que vienen desde el año 2010, pues generan la pertinencia de un debate parlamentario, y ese es el segundo aspecto. Pero ligado a ese segundo aspecto, y ahora sí no tiene que ver con usted, en tercer lugar, el hecho que está a punto de ocurrir y que quiero que quede como constancia. En mi actividad política en los últimos años, vengo recibiendo de manera sistemática una serie de hechos que buscan que yo deje de hacer política en Colombia, que quede inhabilitado, que no tenga derechos políticos. Yo no he sido nunca condenado por delito alguno, y sobre mí no recaen procesos judiciales en este momento, por lo menos en etapa formal, ni en la Fiscalía ni en la Corte Suprema de Justicia. Todas las denuncias han sido superadas, tanto las de mi vida parlamentaria anterior como las de mi vida como alcalde, denuncias y por tanto procesos de tipo penal. Recibí, como usted sabe, una destitución por autoridad administrativa disciplinaria del actual embajador ante la OEA, que se desplomó judicialmente y en última instancia en el Consejo de Estado en sala plena. Y quiero subrayar eso, ni siquiera en virtud de una subsección, sino que la sala plena ya en la última instancia decidió que lo que había hecho el procurador, actual embajador ante la OEA, era una arbitrariedad. En el texto de la sentencia del contencioso administrativo, que gira alrededor de la desprivatización del aseo que realicé como alcalde en la ciudad de Bogotá, y de el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba pagarle a 14.000 familias recicladoras su actividad en la labor del aseo, el Consejo de Estado determinó que yo me había ajustado completamente en mis conductas a la ley. Y ese es el contenido de la sentencia de última instancia. Sin embargo, paralelamente, en el gobierno de Santos, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una delegada del presidente, que cumple funciones que la Constitución le asignó al presidente de la República, fui multado en ese momento por 400 millones de pesos, y fueron multadas las empresas públicas que dirigí en la ciudad de Bogotá por cerca de 90.000 millones de pesos. Nunca esa superintendencia quiso hacer caso del hecho que se había demandado su resolución de multa y que la justicia del contencioso administrativo había iniciado proceso formal para determinar su nulidad, que usualmente debería haber llevado a una suspensión de las multas. El señor Pablo F. Robledo, militante de Cambio Radical y amigo, porque así lo confesó en una recusación que se le hizo, de los abogados de las empresas privadas de aseo de Bogotá, decidió hacer caso omiso al hecho que estuviera un proceso de nulidad en curso y mantuvo los embargos. Por eso, como dirigente de la oposición que soy aquí y senador, quizás soy el único senador embargado en su sueldo por el presidente de la República, es decir, al cual le hago la oposición. Una arbitrariedad democrática, más cuando la justicia administrativa decidió que yo me había ajustado a la ley y a mi conducta. Yo supongo que Duque no sabe de esto, pero lo cierto es que Duque ha embargado el salario de su opositor en el Senado.
vía la delegación que la Constitución permite de su función presidencial en la Superintendencia de Industria y Comercio actual. Pero en ese mismo proceso y por esos mismos contenidos, la Corte Constitucional, extrañamente 5-4, con algunos magistrados amigos del jefe del señor Robledo, P.F. Robledo, para no equivocarnos, de Pablo F. Robledo, decidieron romper completamente la orden que había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenaba al Estado colombiano adecuar su legislación para cumplir la Convención Americana, en cuyo artículo 23 se prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo, como lo es el superintendente o el procurador o el contralor, pudiesen quitarle derechos políticos a cualquier ciudadano de Colombia. Y decidió, no hace mucho, pero esto está concatenado en esta circunstancia política, decidió que las multas, siendo de sanción fiscal, es decir, originarias de la Contraloría, sí podrían impedir la posesión de cualquier funcionario público, aún de elección popular, rompiendo la Convención Americana. 4 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Constitucional, salvaron su voto y votaron de manera diferente, con tesis diferentes. ¿Qué sucede hoy, señor presidente? Que el Contralor de Bogotá, también militante de Cambio Radical, exgobernador de Boyacá por ese partido, ligado a Pablo F. Robledo como copartidarios, decidió, después que se le había caído ante la justicia una sentencia, un fallo de tipo de responsabilidad fiscal, multándome con $100 millones, decidió en el día de hoy multarme por otros $30 millones. Es decir, que ya llevo en esa Contraloría Distrital cerca de $130 millones de multa. Ni siquiera Odebrecht tiene esa multa impuesta en Colombia, ni el Grupo Nule, ni ningún ciudadano de Colombia en toda su historia. Y entonces la pregunta es, ¿para qué una multa impagable por mi parte, de cerca ya de $130 millones, para que pueda perder mis derechos políticos, contraviniendo la Carta Democrática, la Convención Americana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Ese contralor es precisamente el contralor al cual le expidieron pliego de cargos en la Fiscalía General por aparentemente recibir sobornos de Odebrecht. Y entonces el funcionario que, siendo militante de Cambio Radical, recibe sobornos de Odebrecht, usa su puesto público para intentar, a través de una multa impagable, que el que está hablando aquí se vaya de este Senado y no pueda volver a ser candidato en nada más. Precisamente cuando hemos adelantado la investigación sobre Odebrecht. Como usted, presidente, no tiene mucho que ver con esto, pero sí el Congreso de la República, que ha sido reacio mayoritariamente a cumplir con las disposiciones de la Convención Americana, tal cual hacen en Venezuela. Porque en Venezuela el señor Leopoldo López perdió sus derechos políticos precisamente porque un contralor le puso una multa impagable. Condenada a Venezuela por la Corte Interamericana en el famoso proceso y sentencia de Leopoldo López, nuestro país, Colombia, que debería acatar, porque así lo ordena el tratado internacional que suscribimos,
acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decide desacatarlo, incluso con cambio de doctrina jurídica de la Corte Constitucional. Obviamente vamos hacia una situación profunda de contradicción de la democracia en todo el país. Pero yo lo que le quiero sugerir, señor presidente, además de dejar esta constancia aquí sobre lo que va a acontecer, es decir, el intento de silenciar políticamente, como ha ocurrido en Honduras, Paraguay, Brasil, Venezuela, Panamá, a la oposición de este gobierno en lo que respecta a la Colombia humana, le solicito que le ponga una fecha al día en que la oposición, como la ley indica, puede agenciar, o más bien poner la agenda de la labor parlamentaria del debate de Odebrecht. Porque cualquiera que sean las consecuencias de lo que hoy ha hecho el Contralor de Cambio Radical, sobornado por Odebrecht, el señor Juan Carlos Granados, creo que ese debate debe hacerse a plenitud, porque la sociedad colombiana demanda la verdad de lo que yo considero uno de los mayores hechos de corrupción, ya no de esa clase política regional que se ligaba a la parapolítica y al paramilitarismo, sino en el centro mismo del poder político de Colombia y del poder económico de Colombia. Odebrecht es una radiografía de la corrupción de la base del poder más alto en términos económicos y políticos en el Estado y en la sociedad colombiana. Gracias, señor presidente, por haberme escuchado, y a los colegas que han querido seguir esta constancia que dejo en la plenaria del Senado de la República. Senador